¿Se ve? ¿Se oye bien? Vamos a empezar la presentación del libro que ahora habéis visto al entrar. Es una magnífica novela, después ya vamos a ver la penumbra. La verdad es que es un placer estar hoy, sobre todo por dos razones fundamentales. Cuando una persona escribe un libro como este y conoces la historia que hay detrás, no solamente le das importancia a la persona que lo ha escrito y a lo que dice, sino que entiendes que la humanidad también se mejora cuando lee obras como esta. Por tanto, vamos a explicar un poco, pero vamos a dejar que hable él, sobre todo. Como ya lo conozco, si puedo, intentaré calmarlo, pero es una persona muy interesante, de todas formas, por todo lo que nos va a decir. Bueno, vamos a hablar pues, yo soy Angelino. Él me pidió que hiciéramos esta actividad, evidentemente no solamente no me podía negar, sino que cuando leí la obra se lo dije clarísimamente, es una obra muy buena, ya hablaremos un poco más de ella, vale la pena, y sobre todo porque de vez en cuando una persona dice las cosas claramente a través de una obra narrativa, pero de una actualidad impresionante, nos va bien a todos, incluido a aquellos que a veces pensamos que sabemos mucho, pero que cada día aprendemos con cosas como esta. Por tanto, vamos a estar en tres personas. Alexi Navarro, que también es abogado como él, que se han llevado muy bien los dos, que tenía mucho interés en participar y que va a hacer también una intervención importante. Y como digo, evidentemente hoy a quien le toca hablar es a Rafa. Va a tener un buen hábito, tranquilos. Bueno, como sabéis, ya es para la gente que no conozcáis, ahora ya en serio, que no conozcáis a Rafa, cuatro datos un poco para situarlos, que creo que es importante. Es una persona nacida en Córdoba, nace en 1952, por eso ya es abuelo. Yo nací mucho más antes que él, por tanto, pero no soy abuelo, o sea, tiene más mérito que yo. Residente en San Feliu, por tanto ciudadano, y para la gente que vivimos en San Feliu, pues tener una persona que escribe, pues también nos honra a todos. Es una ciudad que hace posible que sus ciudadanos puedan transmitirnos los mensajes que nos pueden transmitir, lo que nos ha transmitido, lo que nos está transmitiendo con este libro. ¿Se oye bien? ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, he dicho que nació en Córdoba. Está licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde 1982 ejerce de abogado, ejerciendo sobre todo de letrado especialista en responsabilidad médica sanitaria. La primera vez que yo conozco a Rafa, voy a poner una denuncia médica porque tuve una operación con una infección muy profunda en quirófano y a punto de irme al otro barrio. La verdad es que no lo conocía, me atendió de maravilla y después nos hemos hecho amigos de verdad. Por tanto, es una anécdota simple de cómo conocí yo a Rafa. Ha colaborado en el ámbito de derecho penal y civil de comisiones obreras y también en la coordinadora de usuarios de la sanidad. Por tanto, es una persona que lo que va a decir aquí tiene conocimiento, tiene criterio y tiene juicio. Pero a Rafa, aparte de hacer de abogado, también le gusta escribir. Le ha gustado escribir. Ya de jovencito fue corresponsal en un diario que no existe ahora, que fue Telexpress, pero que era muy conocido, al menos para los que vivimos aquí, lo conocimos. Pues aquí de jovencito estuvo escribiendo en Telexpress, por tanto ya leí. Y esta es su primera novela, y espero que no sea la última. Ya veréis por qué espero que no sea la última. La penumbra es el fruto de que él se ha dedicado también a educarse a sí mismo. Ha estado 3 años estudiando en la Escuela de Escritura del Ateneu barcelonés.
Hace pocos días aquí también hubo una presentación de un libro de una chica joven, Ana Tama, de San Feliu, que también ha pasado por el mismo sitio. La verdad es que la Escuela de Escritura del Ateneo es una fuente de inspiración para toda la gente. Él ha estado 3 años allá. Por tanto, yo cuando supe esto, empecé a entender por qué estaba tan bien escrito este libro. Él mismo dice que soy una persona que mantiene la idea de que la cultura es una importante fuente de felicidad entre el ser humano. Me emociona escribir, imaginar historias que fueron o podían ser. He recogido esta frase porque que haya gente que quiera escribir y que tenga la voluntad de hacerlo nos enriquece a todos, porque el producto al final nos llega. Reconoce que tuvo, como muchos ciudadanos, su propia experiencia clandestina en el antifranquismo. ¿Por qué lo digo esto? Porque estuvo luchando contra una etapa de dictadura, pero sobre todo porque aquí va a quedar muy reflejado con la temática que hubo sectores sociales que lo pasaron mal, que lo siguen pasando mal, que aquí están muy bien representados. Hoy presentamos, por tanto, su primera novela, como digo, Placer en la Penumbra. ¿Qué respira la novela? La novela respira humanismo, respira amistad, respira democracia, respira libertad y justicia, respira igualdad. Un respeto clarificador por la vida y la orientación vital y humana de todas las personas. Ello nos anima a preguntarle muchas cosas, pero os voy a contar un poco más tarde. La obra, como digo, está muy bien estructurada. O sea, yo soy profesor de filología románica, entiendo un poco he dirigido colecciones, y os aseguro que cuando me leí la primera obra y me dijo que era la primera, no me lo creía. Está magníficamente bien estructurada y magníficamente bien escrita. Es decir, no es de un primavera, no. Es ya de la senectud, de aquel que cualquier obra que hace ya le queda bien. Ya le ha quedado bien la primera. La obra está estructurada en 72 capítulos, parecen muchos capítulos. Os aseguro que cuando empecéis a leerla no lo vais a dejar. Son capítulos cortos, no excesivamente largos, pero te animan a seguir. Breves, claros, atractivos. Podría ser perfectamente un libro de lectura fácil, pero no por la facilidad que nos parece, sino por lo fácil que entras en su propio contenido, en el contenido del libro. Los mensajes no esconden ninguna dificultad interpretativa, que esto también está muy bien. Es decir, la gente puede interpretar lo que quiera, pero te da pie a que tú entres a la interpretación. Rafa lo consigue magistralmente. De alguna manera nos hace pedagogía también. Escritor y pedagogo en este libro. Es un enamorado de muchas ideas y no va a esconder sus ideas aquí. No nos esconde sus ideas y amplía los sentimientos y deseos de igualdad, ya lo veréis, de respeto y de compromiso. Lo vemos como un enamorado de la ternura, que no duda situarlo también del lado de los personajes femeninos que aparecen. Este libro es una reivindicación del derecho de los homosexuales a ser reconocidos como personas normales, como somos aquellos que nos hemos casado de cualquier manera, ¿no? Bien, pero con una pareja, lo mismo. Es un enamorado, como digo, también de la ternura que se respira a partir de aquí. Es una novela de temática presente y desde donde no se ocultan realidades tan arraigadas como la diversidad humana. Hoy le voy a preguntar en catalán para que hable en catalán, de que la gente va a celebrar. Y sus manifestaciones en el seno de la sociedad. Es una apuesta valiente, generosa y liberadora. La homosexualidad de sus protagonistas, Jaume y Martí, es un grito de libertad y un derecho humano fundamental. Y voy a traer una anécdota personal mía. Sabéis que no sé si para bien o para mal de este pueblo me tuvo que aguantar como alcalde. Le digo que no. Y tuve que casar a mucha gente. Por ella era una de las mayores alegrías, y yo ya entonces ya no era alcalde, pero continué durante 3 años más de concejal,
fue en el año 2005, gobernando el hoy discutido Zapatero, se reconoció oficialmente el derecho de todas las personas a casarse con gente del mismo sexo o con gente de diferente sexo. Yo creo que ha sido una de las propuestas legales más justas de la historia de la democracia de este país. El matrimonio, dice la ley, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contribuyentes sean del mismo o diferente sexo. Yo, antes de pasar la palabra a Alexis, quisiera leeros dos textos breves para situarnos, para que cuando él hable del libro y el Alexis lo sitúe, pues tengamos un poco más de vinculación con el mismo. El libro está muy bien editado. La contraportada dice lo siguiente: hubo un tiempo en que amar podía costarte la libertad. Barcelona, 1971. Jaume Riera tiene 18 años y una vida aparentemente ordenada. Una madre devota, una hermana cómplice, estudios por delante y un futuro que debería abrirse paso sin sobresaltos. Pero en la intimidad de su conciencia late una verdad que no encaja con el mundo que le rodea. Entre la culpa sembrada por la educación religiosa, el miedo al rechazo y el deseo de vivir sin fingimientos, Jaume, personaje del libro, comienza un camino silencioso hacia sí mismo. La ciudad convulsa y vigilada respira cambios. La sociedad, sin embargo, sigue marcando fronteras invisibles y peligrosas para quienes, como los gays, se apartan de la norma. A través de su mirada asistimos a una época en la que lo privado podía convertirse en delito y en la que cualquier paso en falso tenía consecuencia. Un relato humano sobre identidad, familia y dignidad que nos recuerda que la verdadera libertad empieza cuando dejamos escondernos. Magnífico texto, la contraportada, para que os animéis a leer el libro. Después hay un texto muy breve, que es del prólogo. Lo voy a leer. El prólogo está firmado por Federico Armenteros Ávila. Nuestro amigo Rafa lo conoce muy bien. Fue fundador y presidente de la fundación del LGTBI y le ha hecho el prólogo, un prólogo precioso. Voy a leer solamente un párrafo breve y daré ya la pasada a la Alexis. Estamos ante una historia, dar luz, reparar el daño, hacerlo visible, es de valientes ante la necesidad de la memoria histórica, que no se quiere recuperar, y ni tan solo se quiera reconocer. Y eso lo ha abordado Rafael Núñez con la narración de esta novela. Ha realizado un trabajo en el que expone la evolución de una sociedad española que partía de creencias contra las personas diferentes, contra los llamados disidentes de la moral, impuesta por el franquismo, y que durante décadas ha dominado las vidas de todas las personas, haciendo infelices a quienes no se doblegaban al régimen. Tiene mérito, ¿eh? El libro tiene mérito. Rafa, sabes que no solamente les animo a que lo lean, sino que te animo a que sigas escribiendo. Pero vamos a agradecer. Y sin más, yo paso ya la palabra al compañero Alexis. Cuando acabe, sí que le daríamos la preguntita. Por esta presentación, como me canto una copla. Claro, ya lo había avisado que tengo un profesor aquí haciendo la intro, pero bueno, no nos engañemos, yo soy la cuota gay. Y claro, estoy presentando un libro LGTBIQ+, me dejo alguna, me lo decís, pero claro, faltaba la cuota gay. Entonces, claro, a ver, voy a decirlo porque del libro ya se ha hablado. Y yo creo que no se habla suficiente del autor. Es decir, yo creo que esta presentación básicamente es una salida del armario literal del autor.
Porque, perdón, literaria. Literaria. Pero claro, él hablaba de 3 años de que asistió al Ateneo, pero nos ha comentado los 3 años de recorrido gay que ha tenido cuando empezó esta novela. Porque claro, yo soy solo la punta del iceberg, pero a día de hoy él tiene más amigos gays que yo. O sea, en 3 años ha hecho más amigos gays que yo en 45. Pero, uy, los móviles. Espera, creo que esperamos. Total, el tema es que, tranquiladora, que ya sabes que no soy peligroso. ¿Dónde está Juan por aquí? Juan Pascual, que sigo esperando. Que Rafa ya ha salido, Dicho esto, a mí me hace especial ilusión. No, que salgas de la mayoría que no lo he conseguido, pero sí que es verdad que me hace especial ilusión que un referente como ha sido para mí, no solo como profesional, sino como persona, ya has hablado de tu recorrido, ¿no? Pero que para mí siempre ha sido un referente de valores. Siempre has estado luchando por las libertades y derechos de todo el mundo en cada etapa de una manera distinta. Y a mí esta etapa me ha gustado mucho, porque el libro, la verdad, es que nos haces como un homenaje al colectivo. Y digo nos haces porque pasas por todas las generaciones. El personaje empieza en el 71 y la historia creo que estamos en 2020. ¿En 2010? Vale, no se muere, eso no se spoiler. El personaje no se muere. Entonces, me parece que realmente este libro es un... No sé si lo habréis leído todos, pero si no, os lo recomiendo. Porque es un reconocimiento a todas aquellas personas del colectivo, ¿no? De la mayor parte, que lucharon, pusieron su cara, pusieron su cuerpo, como su vida, ¿no? Y realmente es un recuerdo para ellos, ¿no? Pero no solo para los que lucharon, que también, cuando digo colectivo, me refiero a todas las iniciativas que pueda haber, porque todos lo pasaron mal. Pero cuando digo eso, también es un recuerdo a aquellos que no tuvieron la oportunidad de luchar, ¿no? Es decir, aquellos que tuvieron vidas ficticias, aquellos que tuvieron que casar, aquellos que hicieron desgraciadas familias enteras sin querer, porque no les dejaron amar como querían amar, o no querían, no podían ser quien querían ser. Por ejemplo, el colectivo transexual, que luego eran los primeros que estaban en las pancartas, ¿no? La famosa manifestación en Barcelona, con la famosa foto de Colita, que aparecen las transexuales, que luego han sido las grandes olvidadas, ¿no? Porque sí que es verdad que en el 2005 se aprobó la ley de matrimonios gay, pero la de las transexuales se ha aprobado hace muy poquito y con mucha polémica. Entonces no se les ha agradecido bastante, ¿no? Entonces este libro también un poco recuerda todo lo que tuvimos que pasar, ¿no? Y sobre todo también nos recuerda, en los tiempos que corren, que los derechos y libertades que hoy tenemos, en mi caso, el colectivo, no son regalados, sino que son gente que realmente dieron la vida por eso. Y realmente fue muy conmovedor leer este libro, porque además también, no solo por el contexto histórico, sino porque tocas muchos temas con cada uno de los personajes, que los tocas con una sensibilidad que de verdad se te agradece muchísimo. Muchísimo porque el contraste de una persona que ha nacido en una época donde el único referente que tenías era el heteropatriarcado más básico y más ultraconservador, que de repente, que para mí al final es un resumen de ti, no por lo de leer a uno, sino es un resumen de ti porque eres un tío que ha tenido una sensibilidad que la ha potenciado a lo largo de toda su vida, pintando, con música clásica, teatro, todo lo que son artes, escribir. Al final es un reflejo de ti, ¿no? Pero que además también no solo es un recuerdo y es una reivindicación de aquellos que lucharon, sino también hasta haces una denuncia de aquellos que yo aún no he llegado, pero que esa vejez que no está lo suficientemente respetada en el colectivo gay, que al final, en general, no está respetada en los tiempos que corren, porque acabamos a veces arrancados en residencias, pero en el tema gay, el tema colectivo, las residencias vuelven a ser un armario, y eso es una pena. Y en este libro, no estoy haciendo spoiler, pero en este libro también se tocan temas así, ¿no? Entonces, a mí por eso me hacía especial ilusión un poquito aprovechar la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, decirlo en público y agradecerte lo bonito que ha sido este libro. La verdad que te agradezco muchísimo
y a partir de aquí yo ya te doy la palabra, porque no tengo mucho más que añadir. Dale, Bé, ara sí, he dit que li preguntaria en català i el primer que et pregunto és una qüestió molt simple, de mètode, perquè després de la intervenció de l'Alexis i una mica que he fet jo, suposo que això donarà ales perquè no perdi molt el parc. No se sent, perdó. Què és realment, què és el que et va motivar a tu a escriure aquest llibre? O sigui, quan creus i per què creus que tenies que escriure aquest llibre? Perquè aquí hi ha una voluntat d'escriure aquest llibre i la forma com està escrit. Bona tarda, bona nit i benvinguts. Gràcies a tots per estar aquí, gràcies a l'amigo Merino, que és l'alma de l'acte, i a l'Àlex, que ja heu vist que m'estimo molt. A veure, contesto la pregunta. Què és el que em va motivar? Primer de tot, que em vaig quedar jubilat. Vaig acabar amb el despatx i tenia que plantejar-me què volia fer. I des de luego el que tenia clar és que no volia ni passejar un gos, ni volia anar a comptar avions o comptar obres. I llavors, perquè no me motiva, evidentment. I llavors vaig començar a escriure, ja pintava abans. I vaig començar a escriure perquè era algo que sempre m'havia fet il·lusió i que durant la meva etapa com a professional del dret havia escrit molt, però allò és un àmbit en el que si algo fem malament és escriure, perquè fins ens donem, parlo de l'àmbit de la judicatura, fins i tot amb els escrits ens donem una estructura con un otro sí final que sembla que sigui, que se m'havia oblidat, és el postdata dels escrits famosos, no? Bueno, evidentment, allí no n'hi ha molta poesia en l'àmbit del que jo venia, allí hi havia bastanta crisi i tensió. Llavors, quan vaig poder tancar l'agenda i vaig poder començar a fer coses que m'agradaven, com era aquesta, començar a escriure. Primer vaig començar formant-me, per no posar otro se digo, en l'escola de narrativa de l'Ateneo de Barcelona. És una escola referent. Si algú té alguna inquietud ad hoc, que vagi, perquè allò és canela en rama, l'Ateneo de Barcelona. Fins aquí, en sentit genèric, això és el que em va motivar a escriure. Després tenia que determinar sobre què. I des de luego lo que tenia clar és el que ja havia après en mi vida estudiantil de l'Ateneo, i és que no volia parlar de mi. No, als meus amics ja li parlo de mi. No volia parlar de mi, volia parlar d'algo que tingués algun sentit. I evidentment, com que el ser humà funciona per inputs, l'input que més quadrava amb la meva escala de valors, amb la meva inquietud intel·lectual del moment, doncs ho tenia al costat meu, en el despatx, ell era soci, i lo sentia parlar, i l'escoltava amb atenció. És molt important, perquè jo parlo molt, escolta. No, és que és molt important. I tant és així, que gràcies a ell vaig poder portar a terme el fet de no parlar de mi. Veus, clar. I gràcies a això es va convertir d'alguna manera en la meva musa, en la que m'orientava en aquest món nou que començava jo a descobrir. Perquè és tot un món nou. A mi em deia un
un de Sitges, com que allí he anat moltes vegades, i en deia un que dia el seu nom, perquè és un home públic, és un Fustefalla, que està allí, i és defensor, és portavoz de la Generalitat, de defensa dels gais, etc. I em deia, m'agrada molt veure i saber que un hetero parlarà de nosaltres i que parlarà al respecte i que, per tant, és digne d'escoltar què pensa la gent hetera de nosaltres. Ells escolten molt, però no escolten perquè no estan en l'àmbit. Estos se mouen com tothom una mica en els seus àmbits. Bé, i això va ser el que a mi me va inspirar. Però n'hi ha una qüestió que al final me va enganxar i em va posar davant de la trama que vaig desenvolupar en el llibre. I va ser el descobrir, va ser el que més me va impactar, va ser el descobrir, potser d'allà que s'hacen especialment sensibles, el descobrir que quan arribes a una determinada edat en la que les arrugues, no sé si es diu així, les arrugues en l'alma estan ahí, cada dia t'estan frepant, no? I estàs en l'últim tram de la vida. Alguns diuen, com el meu amic Jordi, que morirem als 20 anys. No és igual, però estem en l'últim tram de la vida. I com que estem en l'últim tram de la vida, doncs realment temes com la soledat, temes com la empatia, temes com la generositat, la sociabilitat, tots aquests temes estan a flor de piel. I vaig trobar-me de cop que descobreixo que precisament els homosexuals, perquè me sento molt amb ells per qüestions de proximitat, suposo que és igual, els homosexuals, quan arriben a aquesta edat en la que estem molts dels que estem aquí, almenys jo, i tenen la necessitat de anar a un geriàtric, resulta que després de tot el camí que han tingut que fer per intentar alliberar-se, tot el camí que han tingut que fer per poder viure una mica en pau amb si mateix, deixar de disfressar-se, de viure enmascarat amb una mentira, amb un engany. I ja són seres lliures com Àlex, que no té cap problema perquè ells assumen que cadascú és com és i punt, i no té que haver cap tipus d'etiqueta excloent i cap etiqueta pejorativa, i molt menys les que van tindre que sentir durant tant temps. Llavors, resulta que descobreixo com aquesta gent, sobretot en els pobles, quan tenen d'anar al geriàtric, per el que sigui, necessiten anar a la residència, resulta que ja tenen que tornar a tancar-se l'armari. Perquè la bellesa, si alguna cosa té, és que ens tornem bastant rotunds i poc flexibles a l'hora de comunicar-nos. Digamos que nos sale a borbotones lo que hem mamat durant tota la vida. I llavors tornen a ser americans, tornen a ser saràsser, tornen a ser... i tornen a tindre que d'alguna manera voler com amagar-se de la seva posició, la que han reivindicat. I això ho vaig viure, i per això vaig agrair precisament
Àlex, que me donés un contacte amb Madrid, que és el que fa el prólogo, Federico Armenteros, una bellíssima persona, que precisament en Madrid s'ha cuidat molt, en aquell temps, quan vaig parlar amb ell fa uns 3 anys, s'ha cuidat molt de crear llocs on puguin anar homosexuals, lesbianes, trans, bla, 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 tot, que puguin estar sense que tinguin que tindre la por de que los tornaran a discriminar, jocs ad hoc. I clar, això és el que a mi em va fer l'amor, quan vaig descobrir això. I això va ser el que me va portar a començar a escriure. Suposo que la resposta us ha agafat bé. Ho ha fet molt bé en català, Si no us parla seguir parlant en català... Cadascú té les seves potencialitats. Es que cuando hablamos de preparar el acto, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo en castellano, vamos a hacerlo en catalán. Y mira, podemos hacerlo en castellano, pero yo me preguntas en catalán para que vean que también sé catalán. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que és la primera vegada que jo, tota la meva activitat professional en estrados l'he fet en castellà. Però tenia una coartada que moralitzava mi opció, que era que estava defensant interessos que no eren els meus. I per tant, si jo tinc un recurs 10 en castellà, ¿por qué el dinero al meu client i me col·loco en un recurs 7? La oratoria per mi és important, la meva professió. Però clar, aquí no era el cas. I per això volia dir algunes cosetes en català. Bueno, bromes a part, jo crec que el tema ho ha plantejat molt bé. Aquest llibre, ell ha estat 3 anys estudiant narrativa, com fer narrativa a l'escola de l'Ateneo, però jo crec que aquí darrere hi ha molta experiència d'una persona que ha treballat molt els temes personals de la gent i que hi ha gent que, a més de tots els problemes que tenim tots, també tenen els específics. Jo el que vull... Aquí. És que som el guapi. Jo vull que et volia preguntar per curiositat. No, vull dir, quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la? És una tonteria. Després 3 anys. Ja ho has dit tu, 3 anys. Perquè ha sigut sobre la marxa anat investigant. Per què ho he preguntat? Perquè de vegades hi ha gent que escriu molt ràpidament, escriu bé, perquè té facilitat d'escriure, però una novel·la que no és una estructura literària vinculada a la investigació històrica, sinó que és més bé a la creació i a la construcció literària de cada un, no té per què tenir aquest fons documental. Aquesta obra té 2 parts significativament molt potents. Que té una fons documental, el que diu és el que ha anat aprenent durant 3 anys. El que ha après a nivell literari, però el que des del seu treball, des de les seves relacions, queden aquí plasmades de forma magnífica. Per això dic que és la segona pregunta que volia fer. Sí que intentarem no parlar molt, perquè si hi ha preguntes també em sembla que és molt interessant que puguem un debat. A més, després, els que vulgueu signar llibre, que us signi llibre, una estoneta, doncs valdria la pena també que vosaltres pregunteu què és el que voleu. Jo el que vull preguntar, allò, és a dir, després de que aquest llibre ja està fet, tens voluntat de continuar escrivint? I sobre quins temes, si tens ja pensat, ens podries orientar què voldries fer? Torno a dir, quan vaig acabar de llegir el llibre i el vaig veure, li vaig dir, tu has escrit 80.000 llibres,
perquè el llibre està molt ben escrit, molt. I que ara ja, quan després veus que a més el contingut és correctíssim, ara tinc una necessitat de preguntar-li, bueno, escriuràs sobre algun altre tema? Perquè us heu donat compte, i el company ho ha deixat molt clar, que és de 3 anys, perquè ha estat investigant molt tot allò que diu. No s'inventa res, crea, construeix. Tens voluntat de continuar escrivint? Bueno, te contesto després. Sí, no la pregunta. Sí, que te la contestaré. Que te la contestaré. A veure, jo volia dir una cosa. Una mica lo diré más telegráficamente. Ja que parlem del llibre, jo he format una il·lusió escrivint un llibre. Però, a més, em fa molta il·lusió poder dir que en aquest llibre ha col·laborat la meva neta, que la teniu aquí present, que és la Berta, la qual surt al llibre perquè té el copyright d'aquesta tapa i també, per suposar, d'aquesta foto. I jo, en fi, fa il·lusió, molta il·lusió que el llibre estigui. Però volia dir més coses. Una, està basada en fets reals, sí. Està basada en fets reals amb literatura, amb imaginació, però l'arranque és totalment real. N'hi ha algun personatge que jo estigui especialment afectiu amb ell? Tots, però sobretot una senyora que surt en el llibre, una tal Lola. La història, si algo té, és que la majoria dels que esteu per aquí us va a llevar, a trasladar a momentos que habéis vivido. Pero no es una melancolía, una añoranza del pasado, no, es simplemente unos hechos que además están narrados con alguna que otra gotita de humor, siempre con mucha tensión, para que no se me escape el lector, pero con algunas que otras gotitas de humor y haciéndola un poquito transversal, no es solo el gay, y hay otras personas que están por allí circulando en esta historia, pero siempre en un contexto histórico determinado. Tardofranquismo, 1971, tardofranquismo, transición y 2010. ¿Por qué 2010? Porque he querido llegar a 2005, que es cuando... Y de esto me he dado cuenta, y me lo ha hecho aquí el colega, me he dado cuenta de cuando ya está escrito y impreso, pero que no me arrepiento de nada, que lo dilaté hasta llegar a la ley que regula las bodas gay, que la hizo Zapatero, el que ahora quiere hacer proscribir. Bueno, eso está en el título. He querido utilizar este arco temporal para contextualizarlo con acontecimientos muy relevantes. Pero esos acontecimientos que yo cito, los cito como un faro. Los que los hemos vivido no necesitamos más. Y los que no los hemos vivido tienen el Wikipedia. Pero, evidentemente, no me podía olvidar de momentos que son puntos de inflexión hacia la democracia. Hay algunos lugares que a lo mejor algunos
no saben, pero en Wikipedia va muy bien para memoria histórica. Lugares como Villa Laietana, lugares como una prisión que hubo por ahí por Huelva y que era un campo de concentración, lugares como una curiosísima artimaña para hacer hablar a la gente contra su voluntad, con una especie de mecanismo que llamaban bañera. En fin, hay cosas que no he querido pasar por alto y que además sacudían a los gays y sacudían a todo hombre. Y sacudían. No he querido pasar por alto, evidentemente, sentimientos que estaban en flor de piel de los que estábamos en este país. No solo los que estaban militando y en la clandestinidad, sino es, repito, muy extendido. Han habido sentimientos. Y sentimientos que me parecen como si... Yo a veces me acuerdo de la poesía, a mí me gusta mucho la poesía, pero parece como si la poesía fuera algo cursi en esta sociedad, tan materialista, tangible, ¿no? Parece que sea algo cursi. Bueno, pues mira, hubieron poetas que ciertos cantautores animaron a mucha gente a que estuviera efectivamente dando lo mejor de ellos. En este caminar para descubrir si efectivamente esto que a mí me había llegado de la ciencia era cierto, lo es. De allí fui saltando de un personaje a otro y me fueron documentando. Chiche es al respecto. Allí me documenté de todo, de música, de bandas sonoras, de ropa, de perfume, de formas de coquetear, de todo. Sí, os puedo dar clases. Está bien. Y entonces, claro, aquí una cosa lleva a otras. La vida, como es así de dialéctica y tan enriquecedora, y el cerebro, que si está trabajado, lo va recogiendo todo, lo va clasificando todo, lo va poniendo todo en orden. Pues una de las cosas que a mí me llevó el escribir esta novela es a descubrir qué interesante y qué forma más divertida de leer es leyendo al tiempo que lo contextualizo con la música. Es decir, si el escritor, el autor de cualquier novela hace una referencia musical, no la hace porque sí, sino porque esa referencia musical le da, enmarca, para decirlo de alguna manera, y clarifica más, si cabe, lo que está diciendo, lo que están sintiendo los personajes en ese momento, lo que están pensando, y los sentimientos andan por ahí siempre sueltos, ¿no? Entonces yo os digo, haced la prueba, si os apetece. Hay mucha música aquí citada. Me decía ayer una amiga, que por cierto no la veo, me decía ayer una amiga, dice, hostia, Rafa, me ha hecho escuchar a Lola Flores. Yo, bueno, a ver, os insisto, yo he hablado con mucha gente y no voy a ser yo el que ponga ningún tipo de límite a la libertad de expresión. ¿Vale? Y entonces, no solamente está Lola Flores, sino que también están otros muchos, ¿no? Os invito a que hagáis ese trabajo. Lógicamente, he querido también hacerle un pequeño homenaje a lo que decía, pequeño homenaje, recordatorio, llamadle como queráis, lo que decía Ángel acerca de mi amor a la cultura. Yo pienso, y esto se lo han oído todos los que han hablado conmigo, en algún momento le he soltado. Yo pienso que la cultura de los libros es una parte importante, es una fuente de felicidad.
no es toda la felicidad, pero es una fuente de felicidad. Y en general la sociedad vive muy al margen, en porcentaje demasiado elevado, y chupando nada más el discurso oficial que les van transmitiendo. La cultura, los libros, es una fuente de felicidad. Por eso aquí no paro de citar, sin hacerme pesado. Porque hoy he tenido siempre muy presente al lector cuando he escrito. No solamente haciéndole capítulos cortos para que acabe lo que estoy explicando, no se queda a medias con el punto del libro, no, que acabe de qué va la película. Pero sí he tenido el recurso técnico de acabar los capítulos muy cortitos con una frase creando expectativa. No se vayan todavía, ahora hay más. Y evidentemente esto engancha. Pero el ponerme en el lugar del lector, pues lógicamente me lleva a pensar, a que las historias no hagan bolsas, ¿no? A pensar. Y por eso me voy observando en cada momento puntos de giro que decimos en narrativa. Aquello que es imprevisible. Encontrarse un elefante en tu habitación, en tu cama. Porque esto es lo que al lector espera, y entonces yo ahí he aprovechado para que aspectos desconocidos de la vida del homosexual alguien lo recuerde. He visto recordado. Se no me he limitado a hablar de que decían cuáles hablaran. No, eso también, evidentemente. Pero también he querido sacar 4 o 5 puntos de giro, elefantes en la cama, donde me hubiera dormido. Para que se conozcan, ¿no? Para que se conozcan. No me quiero alargar, pero quiero deciros que uno de los libros que refiero muy mucho es que porque hay que dar un vistacillo a ese libro de poesía de Walt Whitman, el poeta americano, muy amigo de Federico García Lorca, muy amigo. Y entonces, bueno, pues hago referencia a él. Tu pregunta. Tu pregunta, parece que se me olvidó. Es contestable. Si volvías a escribir. ¿De qué vas a escribir? ¿Qué vas a escribir? ¿De qué vas a escribir? Mira, yo me gustaría, pero no tengo el control del futuro. Me gustaría. Es que da mucho. Bueno, yo creo que sí merece un buen aplauso. Si queréis abrimos si quiere alguien hacer alguna pregunta tenemos la oportunidad de que él está aquí delante y yo estoy contento porque me parece que se ha comprometido a escribir otro libro, o sea, ya volveremos, pero de todas formas vale la pena y si no, pues haremos lo de siempre, estar aquí firmando los libros que habéis comprado y en fin, pues agradecer mucho. No sé si hay alguna pregunta, ese momentito. Bueno, pues entonces termino yo. Bueno, agradecemos. Sí. Como verás a escribir, lo has dicho, ¿de qué irá el siguiente libro? Es que no lo sé. No tienes Aquel nada. señor quiere hablar. Y aparte es en la cosa de eso. No, nada, se olvida. Ahí participamos todos. La cantadera. Por siempre, es que ¿Vienes solo? con el no me gustaría. Mira,
Sí, pues que Se graba, ¿eh? ¿Sí? Ahora. No, a ver, tenía varias cosas que decir. Una cosa principal, es decir, asistir a presentar un libro. Asistir a presentar un libro, asistir a la presentación de un libro siempre es un acto social, claro, porque, a ver, era una plaza de 3 años, el tiempo que sea, pero que tú estés aquí sentado y te estén explicando de un tema que la gente que tenemos ya una cierta edad hemos vivido en la barbarie, porque nosotros hemos vivido en la barbarie. Yo recuerdo cuando iba a la escuela de pequeño que cuando salíamos al recreo, bueno, hay un tema de recreo, cuando acabábamos la escuela íbamos al campo, a un chico que era homosexual se le perseguía. Pero el problema no era los niños imitaban la barbarie de los padres, la barbarie social que existía entonces. El maestro nunca nos habló de, había que respetar, había que besar la mano del cura cuando lo veías, había que ir a misa, pero ese tipo, es decir, esa barbarie contra las minorías se ha practicado hasta recientemente. Entonces, la importancia de este tipo de novelas sociales, es que conviene no olvidar. Conviene no olvidar porque la barbarie está siempre al acecho. Siempre está al acecho. Ahora cuando una parte de la juventud, y ahora se encuentra, que añora el franquismo, que no lo ha conocido, conviene recordar la barbarie del franquismo. Cuando una parte de la sociedad, por su orientación sexual, eran tratados de maleantes. La ley de vagos y maleantes. Sin contar con la vida privada de la gente de los pueblos que tuvieron que hacerse pasar por lo que no eran para poder sobrevivir a la barbarie. Y nosotros éramos bárbaros, porque cuando uno está en la barbarie, todos somos bárbaros. Y cuando después pasa la barbarie, te das cuenta cómo es posible que yo participara, si no directamente, indirectamente, en esa barbarie. Yo he encontrado otra cosa más, ahora se me ha ido. No, la importancia de la memoria histórica. También lo hablaba el Armentero en su presentación, lo habéis citado vosotros, la importancia de no olvidar para evitar las repeticiones, porque están al acecho. Y, pues, volviendo a Zapatero, que fue un personaje clave en la historia de este país, sobre todo, no parece muy por cosas, la ley de memoria histórica también de 2007, etc. No se lo perdono. Hay que estar al tanto. De ahí también la importancia de la novela del placer en la penumbra, que puedes aprender recordando para evitar la barbarie. Muy bien, digo. Ahora sí, una pregunta, sí. Lo siento. La pregunta era muy sencilla. Rafa, ¿qué parte de la novela es cosa tuya? O sea, ¿qué parte de tu personalidad se refleja en la novela? No sé, tú has salido del armario, o has abierto un poquito la rendija, o es pura comprensión. Es decir, cuando uno escribe, está hablando de sí mismo. Cuando uno escribe, está hablando de sí mismo. Y en parte de la novela es cosa tuya. Creo que sí. Toma un minuto de gloria. Sí, yo primero dos cosas sobre los maricones. Mira. Cuando era pequeñito, que tenía 8 o 10 años, hasta los 11, tenía la misma cabeza que ahora, pero los hombros más estrechitos. Y entonces, en mi pueblo, los chavales me decían: cabeza gorda, Napoleón, mata los chinches con un cañón. Y yo les decía: maricones, me cago en tu lo que sea, ¿no? Y llegaba a casa llorando porque me pegaban por los insultos que me decían, y mi abuelo, lo primero que me decía era: maricón, la próxima vez una piedra y a la cabeza. Eso, de que te dejes pegar y que vengas aquí llorando, eso es de maricones. Bueno, siempre me lo decía porque eso pasaba a menudo. Y un día le pregunté a mi padre, que
¿qué es eso de los maricones? ¿No? Mi padre era suyano. Y mi padre me dijo, mira, los maricones son los que se visten por dentro con cosas de mujeres. Eso, me dijo sobre esto. Yo veía en los escaparates del pueblo la ropa de las mujeres y tal. Por cierto, unos sujetadores me llamaron la atención y le pregunté eso qué es. Y me dijo, esos son gorritos para niños de 2 cabezas. Eso es lo que se pone en un maricón, entre otras cosas. Bueno, yo me he leído con interés la novela porque Juanito me dijo, nuestro amigo el Vargas ha escrito una novela sobre la tesitura de alguien que sale del armario y todo el periplo y todas las dificultades que ha habido. Yo no estoy en un armario, Y bueno, pues a ver, a mí me ha encantado. Coincido con lo que dice el alcalde en el sentido de que la estructura está bien. Hoy son muchos escritores y algunos de prestigio y que venden millones de ejemplares los que hacen ¿cómo se llama? Capítulos cortos, que ayuda mucho a los lectores. La coherencia, la concatenación del relato de un capítulo al otro o alternativamente, eso está bien logrado. Los personajes de esta novela, del placer en la penumbra, creo que son coherentes, y eso no es fácil, y sobre todo no es fácil a un tío de 70 y tantos años que hace sus primeros pinitos en la literatura, pero está bien, está siendo coherente. Me ha gustado que hiciera referencia a la Lola de la pensión, ¿no? Que es un personaje muy entrañable, no solamente por lo que hace, sino por la forma tranquila, sencilla, en que establece esas relaciones de ternura. Pero me ha gustado. Ya digo, y luego el tema hacía falta, y hace falta que se escriba más, hace falta que se siga hablando sobre la guerra civil y sobre la represión posterior y todo esto, pero esto que forma parte de la represión también hay que hablar. Pero si tienes que escribir otra novela sobre el tema que sea, cambia de editorial. Cambia de editorial. Yo, hablando con Juan, dice, no, he oído un trabajo de los editores y han corregido de tal y cual, pues mal. Porque hay cantidad. Y yo soy en esto todavía retrógrado y purista, ¿no? Esto de complemento directo versus complemento indirecto que nos decía cuando íbamos al instituto tú y yo, esto no está resuelto. Ahí. No está resuelto. El leísmo, el loísmo y el laísmo está mal puesto ahí. ¿Qué más? La concordancia de tiempos en los verbos. Hay algunos fallos que se nota que no ha habido un trabajo de corrección. Por eso digo cambia de visión. ¿Me dejas una pregunta? Claro. ¿Te refieres a cuando hablan el omnisciente o cuando es los diálogos de los personajes? No, cuando habla el narrador. Tú. El abogado. Muy bien, Pepe. ¿Alguien más? Yo quiero decir, yo. Pilar. Bueno, yo no he leído todavía, no he llegit el llibre encara, ja me'l llegiré. El que et volia dir és que penso que qualsevol escriptor té una mica de dret d'entrar a qualsevol espai sempre i quan investigui correctament a l'espai al que entra i poder-lo narrar i explicar, perquè si no tindrien molts escriptors, molts mons vacats, no? Des de l'històric, des del món femení, des del món que sigui. Per tant, jo penso que per la teva part és molt important que tu hagis agafat aquest tema perquè el tenim a prop. Jo penso que tots nosaltres ara avui en dia tenim amics, companys, gent que estimem que és gay o lesbiana i en canvi ho viuen amb una naturalitat i tu ho vius amb ells, no? Aquesta naturalitat.
i em sembla que és molt interessant. Només penso que qualsevol tema que puguis encetar d'aquí enllà, que sigui ben treballat, que serà interessant sempre llegir-lo. I gràcies per la teva aportació. Tengo una pregunta que contestar que le he hecho el Vigo. ¿Qué parte de la novela estoy yo? Algo así, ¿no? Soy yo. Yo creo que fundamentalmente en los valores y en los sentimientos. Ahí estoy. Vamos a finalizar con esto para que podáis después pasar a la reflexión del libro. A ver, un tema que yo no ha salido, no lo quería decir por no alargar demasiado el tema. La verdad es que difícilmente en esta sala se ha visto una presentación de libro con el nivel de reflexión sobre un problema social que lo sabemos todos, pero se esconde mucho. Por tanto, uno de los valores fundamentales, aparte de faltas de ortografía e historias de estas, es que nos descubre realidades que están escondidas para el público mayoritario. Y es importante porque la democracia, sin conocimiento, deja de ser bastante democracia, porque el pueblo se queda sin poder conocer. Y hay una última cuestión que ha salido poco. Si hacemos otra presentación, lo veremos más. La dignidad con que aparece el tratamiento de la mujer en toda la obra. Es espectacular. Los personajes más afectivos, más humanos que aparecen son las mujeres. Por tanto, un valor más añadido. Una obra, una buena presentación, un buen escritor y que haga otra nueva novela que nos interesa mucho.